Hola, bienvenido. En esta clase hablaremos sobre los compiladores e intérpretes, qué son, sus diferencias y la importancia que tienen en el mundo de la programación. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Un compilador es un traductor que nos va a ayudar a transformar el lenguaje fuente, que es el lenguaje de alto nivel en el cual nosotros estamos escribiendo nuestros programas, a un lenguaje máquina que vamos a denominar lenguaje objeto. Esta compilación se puede dar directamente a un lenguaje máquina, un lenguaje de bajo nivel, o se puede realizar también a un lenguaje ensamblador. Ya vimos estos tipos de lenguajes en la lección anterior. Recordemos que el lenguaje máquina es el lenguaje que entiende la computadora y con el cual puede ejecutar ya nuestros programas. Y los lenguajes de alto nivel son lenguajes que están muy cerca a los lenguajes naturales del hombre y normalmente están escritos en inglés. El lenguaje objeto se va a ejecutar directamente en la computadora o también se puede ejecutar directamente en una máquina virtual. Un ejemplo es el compilador del lenguaje C, el cual va a transformar todas las instrucciones que nosotros escribamos en este lenguaje, el cual es de alto nivel y es con instrucciones en inglés y vamos a denominar lenguaje fuente. Lo va a traducir su compilador directamente a un lenguaje máquina, que es en código binario con ceros y unos, que vamos a denominar código o lenguaje objeto. Otro ejemplo es el compilador de Java. El compilador de Java no transforma nuestro lenguaje fuente directamente en ceros y unos, que es lenguaje máquina, sino para ejecutarlo en la computadora, sino que lo genera en bytecodes, el cual sería nuestro lenguaje objeto, y lo va a ejecutar en una máquina virtual. La máquina virtual de Java es una plataforma de software que sirve como intermediario entre el hardware de la computadora, que es el procesador, la memoria, el almacenamiento, y los lenguajes que estamos escribiendo. Entonces, vamos a tener un lenguaje fuente, que es el lenguaje que nosotros estamos escribiendo y que es un lenguaje de alto nivel, como lenguaje C, y el cual tiene instrucciones que son fáciles de entender para el humano. En este caso, como vemos aquí en el ejemplo, estamos dando una instrucción para que se imprima en consola esta palabra. Si ustedes ven, es una instrucción que podemos entender fácilmente. Esta instrucción del lenguaje fuente va a pasar por el compilador, que va a ser nuestro traductor, y se va a generar un lenguaje objeto o un código objeto, el cual ya se puede ejecutar directamente dentro de la computadora, o como vimos en la diapositiva anterior, se puede ejecutar dentro de una máquina virtual, como es en el caso de Java. Pero vamos a tener un lenguaje fuente, un traductor y un lenguaje objeto. El traductor va a ser nuestro compilador. El compilador tiene varias fases para que esto suceda. Nosotros lo vemos como una caja negra donde mágicamente ocurre la traducción, pero ya internamente hay un proceso de compilación y hay fases de este proceso. Las etapas del proceso de compilación inician con el análisis léxico. El análisis léxico va a estar verificando que todos los caracteres que nosotros estemos poniendo, todas las palabras que nosotros estemos escribiendo dentro de nuestro programa en lenguaje de alto nivel pertenezcan a este lenguaje, que en vez de poner print ln, que es una instrucción o una palabra del lenguaje, tú pongas imprimir, por ejemplo. Esto lo va a realizar símbolo por símbolo, a lo cual nosotros vamos a llamar un token o un carácter, para verificar si es o no esta palabra perteneciente al lenguaje. También vamos a tener un análisis sintáctico, el cual ya va a validar cómo se están uniendo esas palabras que nosotros ya validamos que sí son del lenguaje en la etapa anterior del lenguaje sintáctico. Se va a analizar la estructura en base a gramáticas.
así como el lenguaje español y el lenguaje inglés tienen gramáticas de cómo conformar las oraciones, también los lenguajes de programación las tienen. Entonces, el análisis sintáctico va a verificar que se estén cumpliendo esas reglas gramaticales. El análisis semántico va a determinar la parte de la semántica o la lógica que nosotros estamos usando dentro de nuestras expresiones, que ya vimos que son expresiones válidas y que todos sus elementos son válidos dentro del lenguaje. Él se va a ir a determinar qué tipos de resultados intermedios se van a generar y si nosotros tenemos algún argumento, algún operador, que éste se esté utilizando de manera correcta. Los operadores pues pueden ser la sumatoria, la división, la multiplicación, etcétera. Por ejemplo, que no hagamos una división entre 0 y que esto no pueda resultar. También tenemos la generación de código intermedio. Esta generación de código intermedio es una traducción del código fuente a un lenguaje más manejable para el compilador y que posteriormente pueda realizar su conversión ya al código máquina. También tenemos la optimización del código, lo cual trata de que se realicen una mejora en el código intermedio que nosotros ya tenemos para reducir el número de líneas y hacer su ejecución más rápida. Es una optimización de este código intermedio. Y por último tenemos la fase de la generación del código fuente, que podría ser en ensamblador o podría ser en máquina, y este lenguaje o este código ya está listo para poderse ejecutar en la computadora. Ahora vamos a hablar un poco de los intérpretes. En las ciencias de la computación y en la programación, un intérprete es un programa que ejecuta directamente instrucciones escritas en un lenguaje de programación de alto nivel, o un scripting, también se le puede llamar a este lenguaje, a este programa, sin requerir que previamente hayan sido compiladas en un programa en lenguaje máquina, como sucede con el compilador, que tiene que atravesar todas estas fases que ya vimos. El intérprete directamente ejecuta las instrucciones. Lo que hace es muy similar al compilador, va a transformar el programa de alto nivel en un lenguaje intermedio que posteriormente va a ejecutar. O tiene otra variante, podría analizar el código fuente de alto nivel y luego ejecutar los comandos directamente. Esto lo hace línea por línea y declaración por declaración que nosotros estemos colocando dentro del lenguaje. Un ejemplo es Python, el cual es un intérprete, es un lenguaje interpretado, y normalmente los scripts que nosotros escribimos dentro de Python se pueden ejecutar ya sea línea por línea, dentro de la línea de comandos de la aplicación, o también puede ser un intérprete interactivo que puede evaluar las sentencias y expresiones de manera arbitraria dentro del script o programa que estamos escribiendo en este lenguaje. Eso ya lo va a determinar el intérprete de Python. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre un compilador y un intérprete? La principal diferencia es que un compilador se ejecuta más rápido el proceso de compilación en comparación con el proceso de interpretación. Recordemos que una de las formas de interpretación del código para su ejecución en un intérprete es línea por línea. Al ocurrir línea por línea, pues es mucho más lenta la ejecución. Sin embargo, la ventaja que tenemos al estar revisando o interpretando línea por línea es que si se encuentra algún error dentro de alguna de las líneas del programa, se puede detener en medio de la ejecución para poder hacer la modificación, lo cual no ocurre con el compilador. El compilador traduce todo y si hay un error hay que esperar hasta que termine el proceso de compilación. Ambos tienen sus ventajas y desventajas y no son mutuamente excluyentes. Esto significa que pueden usarse en conjunto, ya que la mayoría de los entornos de desarrollo integrados emplean tanto compiladores como intérpretes para la traducción de algunos de los lenguajes de alto nivel. Entonces recordemos un compilador cómo trabaja. Pues nosotros tenemos el código fuente, vamos a pasar por el compilador, que va a ser las fases que ya vimos en las diapositivas anteriores, y vamos a tener un código máquina o un código en ensamblador,
el cual se va a ejecutar en nuestra máquina directamente en la computadora o en una máquina virtual, como es el caso de Java, y vamos a generar una salida. Y cómo trabaja un intérprete, pues vamos a tener el código fuente, lo vamos a interpretar y directamente se va a ejecutar. No atraviesa o no genera un código máquina o un código ensamblador como lo hace el intérprete, el compilador. Bueno, con eso terminamos la lección de compiladores e intérpretes, que nos ayudará a comprender cómo se realiza la traducción de nuestros lenguajes de alto nivel a lenguajes de código máquina para que se puedan ejecutar.